pastor. En esta noche le doy una bienvenida a todos los hermanos y hermanas que se conectan, a los que están de los grupos pequeños. Hemos querido que en este espacio también las personas que hacen parte de los grupos pequeños puedan estar conectados y puedan participar, porque queremos que ellos reciban esta capacitación, ya que los grupos pequeños son la forma en la que la iglesia está organizando y haciendo misiones en la ciudad de Medellín. Y también pues lo hacemos en esta ocasión por este medio virtual, por la situación de la pandemia, y que este tiempo sea provechoso para todos ustedes. Entonces, les voy a ir compartiendo pantalla acerca de la temática que vamos a trabajar en este tiempo, en esta noche, como dijo muy bien nuestra hermana Angie. Entonces, vamos a estar hablando acerca de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre en el evangelismo. Y esta temática es más bien teórica, porque más adelante en los entrenamientos vamos a tener algo más práctico, y también donde vamos a escuchar testimonio de algunas personas que Dios ha llamado a través de las misiones. Entonces, este es el tema, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre en el evangelismo, y vamos a estar hablando acerca de las verdades teológicas del evangelismo. Y ahí hay una frase, no sé cuántos de ustedes la recuerdan, porque esta frase se encuentra ya en las instalaciones de la iglesia, en una de los pendones o de las pancartas que tenemos, y es una frase de Francisco Núñez que dice: en tanto la iglesia no cumpla con su misión evangelística y misionera, no justifica su existencia. Recordemos que la razón de ser de la iglesia es llevar las buenas nuevas de salvación a toda la humanidad en cumplimiento de la gran comisión. Muy bien. Son 3 preguntas que vamos a responder en esta noche. La primera pregunta es: ¿qué enseña la Biblia acerca de la soberanía de Dios en la salvación? Y allí dice que la soberanía de Dios es básicamente el uso de su poder sobre su creación. Dios es supremo y tiene autoridad sobre todas las cosas, y todo está bajo el control de Dios. El tiempo y cada situación de la humanidad, todo está en el control de Dios, porque Dios es soberano. Y básicamente se le llamaba soberano al rey. Y un rey en los tiempos antiguos era una persona que tenía todo el dominio y toda la autoridad sobre los habitantes de su comarca, de su nación. Nada le era oculto ni vetado al rey, y él podía disponer de cualquier persona, de lo que la persona tenía. Entonces, Dios es soberano, y por ser soberano, Dios está por encima de todo y de todo. Recordemos lo que la palabra dice, que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. El Salmo 24:1, ¿cierto? El Señor dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Entonces debemos partir de allí, que Dios como soberano tiene el poder y la autoridad de hacer como le plazca en este mundo y a través de cada persona. Y dentro del plan soberano de Dios está el plan de salvación de los hombres, ¿cierto? El propósito de Dios es salvar a la humanidad. Y en el primer taller que nuestra hermana Angie nos dio, se hablaba del evangelismo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque a lo largo y ancho de la Biblia está el plan de Dios de salvación. Cuando Dios crea al hombre en el huerto del Edén, es un momento perfecto, es un momento donde el hombre está en comunión con Dios, pero luego viene la desobediencia, la rebeldía, la caída del hombre, el hombre se separa de Dios y el hombre vive en desobediencia, en pecado durante muchos años, pero Dios establece un plan de enviar a su Hijo Jesucristo para salvar a la humanidad
¿cierto? Y todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Y luego, ¿qué viene? Luego entonces viene esa promesa de estar en las moradas eternas que nuestro Señor pueda preparar. Entonces, hablando del tema de la soberanía de Dios, encontramos un pasaje en Romanos 8, versículos 28 al 31. Allí el apóstol Pablo aborda este tema de la soberanía de Dios. Y tenga muy presente esas tres palabras que están subrayadas. Y dice la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, como les digo, allí el apóstol Pablo está abordando el tema de la soberanía de Dios en la escogencia de los que han de ser salvos. Y entonces vamos a mirar a continuación que dentro del plan soberano de Dios en la salvación de los hombres hay tres palabras que las vamos a ir trabajando ahora. Entonces, en este enfoque hay tres palabras claves. La primera de ellas es la presciencia. Es un término que de pronto algunos no hayan escuchado, no conocen. La presciencia. ¿Qué es la presciencia? Este enfoque supone básicamente que, puesto que Dios lo sabe todo de antemano, Él dio un vistazo a la historia y vio quienes creían en Él, y luego, debido a sus decisiones, los escogió. Dios lo sabe todo. Nada hay que se esconda, nada hay oculto ante los ojos de Dios, ¿cierto? La palabra dice que Dios, uno de los atributos de Dios es que es omnisciente, que todo lo sabe. ¿Qué ha sabido Dios? Todo, desde el principio y antes de la creación del mundo, ya Dios tenía todo previsto de lo que iba a pasar en la humanidad y lo que iba a pasar con el hombre. ¿Sabía Dios que el hombre iba a pecar? Sí. Ya todo eso lo sabía Dios. Y hay un versículo en 1 de Pedro 1:2 que nos habla acerca de la presciencia, y el apóstol Pedro allí dice: elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. El apóstol Pedro ahí entonces está hablando de que Dios de antemano, en su conocimiento, iba a santificar por medio del Espíritu Santo aquellos que iban a obedecer a la fe y que iban a ser perdonados por la sangre que Jesucristo derramaría en la cruz del Calvario. Como digo, ya eso Dios lo conocía de antemano. Lo que es increíble de todo de esto es que Dios no solo sabe anticipadamente lo que las personas podían hacer o decidir, sino que más bien conoce a los santos. La palabra santo, ¿cierto?, viene de apartados. Apartados. Y vamos a mirar ahorita más adelante de que en Jeremías 1:5 el Señor santificó, es decir, apartó a Jeremías para que fuera profeta a las naciones. Por ejemplo, sigue diciendo: hoy no soy cristiano porque soy mejor que nadie, porque hombres buenos que escuchan el mensaje o el evangelio todos los días lo han rechazado. Soy cristiano porque Dios en su gracia me escogió, ¿cierto? No ha sido por mis buenas obras, porque he hecho méritos para obtener la salvación, para obtener el perdón y la gracia de Dios. Recordemos que Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, está hablando de que somos salvos. ¿Es por qué? Por gracia, por medio de la fe. Y dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación no es por nuestros buenos méritos.
no es porque seamos buenas personas, es porque a Dios le ha placido, le ha agradado escogernos, santificarnos o apartarnos para Él. Entonces, esa palabra de presciencia ya la van a recordar en adelante, ¿cierto? De que Dios es quien conoce de antemano todo lo que ha de pasar en la vida del ser humano, sus decisiones, todo está bajo el conocimiento pleno de Dios. Vamos para otra palabra, que es la predestinación, una palabra más conocida por ustedes, pero que de pronto no están familiarizadas con ella. La palabra predestinó simplemente significa marcar de antemano, marcar de antemano. Los escogidos, los que Dios conocía íntimamente antes del comienzo del mundo, son marcados en su perfecto plan para llegar a conocerlo de manera perfecta en su tiempo perfecto. El concepto de predestinación es bastante sencillo. Dios marca a su pueblo para que llegue a conocerle. La parte más dura es el hecho de que Dios predestina a algunos y a otros no. Yo sé que aquí esto les puede suscitar dudas o inquietudes. ¿Cómo así, cierto? De que ya Dios conoce quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder. ¿Cómo es que Dios escogió a unos y a otros no los escogió? Siendo Dios soberano, entonces, ¿por qué escoge a unos y por qué rechaza a otros? Son inquietudes, ¿cierto?, que podemos tener para que las podamos desarrollar posteriormente. Y en el pasaje que estuvimos viendo al inicio, en Romanos 8:29, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Viste? A los que antes conoció, estamos hablando de la presciencia, del término que estuvimos viendo ahorita. Y a los que antes conoció también los predestinó, es decir, que esto es algo que Dios de mucho tiempo atrás había decidido. En Efesios 1:5 también dice el apóstol Pablo: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, ¿qué? Hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Recordemos que solamente son hijos de Dios aquellos que reciben a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y el mismo Señor lo dijo en Juan 1:12, donde dice: mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les da el poder o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Hechos 4:28, hablando del tema de la predestinación, dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Fíjese usted. Y una de las cosas que nosotros nos podemos hoy preguntar es lo que está pasando en el mundo con respecto a esta pandemia, a este virus que ha afectado al mundo entero. Y ¿Dios sabía que esto iba a pasar? Sí, lo sabía. Porque, como dije, Dios lo sabe todo. Sabe lo que va a suceder en cada periodo y en cada momento de la historia. Y déjame decirte que tu nacimiento, ¿cierto?, no fue producto del azar. No fue producto de que tu papá y tu mamá quisieron tener. Porque si a Dios le hubiera placido, no hubieras nacido. Pero vives por la voluntad de Dios. Muchas personas se hacen esos interrogantes del porqué del sufrimiento y por qué pasan estas cosas en la vida y por qué, si Dios me ama, permite todas esas cosas. Y son preguntas existencialistas y donde a veces nosotros no llegamos a entender plenamente las cosas, porque nuestra mente como humanos es una mente limitada, ¿cierto? Y no lo vamos a entender todo, pero Dios sí lo sabe y lo conoce todo. Sigamos. Y la otra palabra que Pablo registra allí en Romanos 8 es el llamamiento. Dice: el llamamiento divino es el acto soberano del Espíritu Santo al ablandar el corazón de un pecador para que responda a las buenas noticias del Evangelio. Dios llama soberanamente a los pecadores a abrir sus corazones para que crean en el Evangelio.
Y vamos a mirar entonces estos dos pasajes que están allí. Juan 6:44. Es el mismo Señor Jesucristo que está diciendo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cierto? Entonces, todos aquellos que reciben a Cristo es porque el Padre, Dios el Padre en su soberanía, ha determinado de que sean salvos para que crean en Jesucristo. Y en Hechos 16:14, me gusta mucho este pasaje. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Entonces, eso sucedió en Filipos. Y una vez ya yo he predicado de este pasaje y les he dicho que fue la primera persona que recibió a Cristo en el continente europeo. Una mujer llamada Lidia. Ella estaba a la orilla del río donde estaban orando ese día, y el apóstol Pablo predicó la palabra, y dice que Dios preparó el corazón de Lidia para que estuviera atento a la palabra que el apóstol Pablo estaba predicando. Y dice que el Espíritu Santo de Dios, porque es que es el Espíritu Santo quien está tocando a su corazón y quien abre el corazón para que ella crea al Evangelio y reciba a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón, fue porque ya Dios así lo había determinado, ¿cierto? Por amor a ti, Dios envió a su Hijo Jesucristo, y entonces un día te llamó y Dios preparó para que tu corazón se abriera a recibir la palabra, y luego para que aceptaras a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Vamos a responder otra pregunta. Y la pregunta es: ¿qué significa la soberanía de Dios en el Evangelio? ¿Qué significa la soberanía de Dios en el Evangelio? La soberanía de Dios ciertamente no quita nuestra responsabilidad de ser activos, intencionales y persistentes en compartir el Evangelio. En cambio, debería hacernos descansar en el poder y la capacidad de Dios para salvar. Porque algunos se preguntarán, ¿cierto? Entonces, si Dios tiene el poder soberano de salvar a la gente, entonces, pues yo ahí no estoy cumpliendo ningún papel, ¿cierto? Porque Dios lo puede hacer. Dios puede hacerlo todo. Dios puede salvar, Dios puede perdonar, etcétera. Entonces, ¿qué papel juego yo? Entonces, el papel soberano de Dios en el Evangelio es capacitarnos a nosotros que hemos conocido de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, para que compartamos el Evangelio de Dios a aquellos que están todavía en tinieblas. Entonces, la soberanía de Dios nos enseña a confiar plenamente en su poder para salvar a los pecadores. Recordemos que no somos nosotros, no son las palabras nuestras, no es la persuasión que nosotros tengamos en el momento de compartir el Evangelio quien ha de hacer que una persona se arrepiente y reciba a Cristo. Nosotros simplemente somos instrumentos en las manos de Dios, que también en manos del Espíritu Santo hablamos la palabra de Dios. La soberanía de Dios nos recuerda que no deberíamos tener miedo de evangelizar, ¿cierto? Porque hay personas que les da algo de miedo, de que lo vayan a rechazar, de que no estén seguros que lo que estén diciendo sea lo correcto. Entonces, eso nos pasa a todos. En un principio va a haber ese cierto inseguridad, cierto miedo para presentar el Evangelio a otra persona. Pero el poder de Dios que opera en nosotros es quien nos alienta para predicar la palabra de Dios. Recordemos un pasaje que está en Hechos capítulo 4, que dice que después que los apóstoles fueron azotados y a ellos se les prohibió que siguieran predicando el nombre de Cristo, ellos regresaron a los suyos, y dice que oraron a Dios y le pidieron de nuevo al Señor para seguir predicando la palabra de Dios, y el Espíritu Santo una vez más viene sobre ellos y los llena del poder de lo alto, los
enviste del poder de lo alto para predicar la palabra. Por eso es muy importante el papel del Espíritu Santo de Dios en la predicación del Evangelio, porque es quien nos ha de dar autoridad a nosotros. Recordemos lo que Jesús dijo a los discípulos en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y ustedes entonces me van a ser testigos, van a predicar ¿en dónde? En Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el poder del Espíritu Santo nos faculta, nos da ese valor para evangelizar. La soberanía de Dios debería impulsar el evangelismo fiel, no servir de excusa para descuidar. Y allí anoté, algunas personas se oponen a las enseñanzas acerca de la soberanía de Dios en el evangelismo, porque creen que lleva a las personas a no compartir el evangelio. Se preguntan, ¿para qué evangelizar si ya Dios escogió quiénes se salvarán y quiénes no? ¿Ya? Entonces, Dios sabe quiénes van a ser salvos. Pero eso no quita la tarea y la responsabilidad que yo tengo. Pablo le decía a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Y recordemos entonces que el llamado que Dios le hace a la iglesia es que vaya y que haga discípulo a las naciones, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero mis amados, nosotros no podemos entonces simplemente decir, no, yo no voy a evangelizar, yo no voy a predicar porque Dios ha escogido quién lo va a hacer y yo no soy el indicado, yo no soy el indicado. Recuerda lo que Moisés dijo cuando Dios lo quería, Dios lo estaba llamando para que fuera a libertar a su pueblo de Egipto. Moisés le dijo, yo no soy el indicado, yo no sé hablar. ¿Recuerdas de Jeremías? Jeremías dijo, Señor, aún soy un niño. Y el Señor le dijo, no digas soy un niño. Recuerda a Gedeón, que le dijo, Señor, yo soy el menor de mi familia y mi familia es una de las familias más pobres de la tribu de Israel. El ser humano, nosotros siempre estamos poniéndole objeciones, peros al Señor frente al llamado que nos hace para evangelizar. Déjame decirte, si Dios te llamó, si Dios te escogió, Dios te ha de preparar, Dios te ha de facultar por medio de su palabra y después del Espíritu Santo para que hagas la obra. Y en este tiempo Dios te está impulsando a que lo hagas, a que evangelices, a que compartas de otros, allí a tu familia, en casa. ¿Por qué crees que Dios te tiene tanto tiempo ahí en la casa? Para que le compartas a los tuyos, para que seas luz, para que seas sal. Y después de todo esto, al salir de esta pandemia, muchas personas habrán creído en Cristo porque en esa casa había una lámpara, había una luz. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Ahora entonces tú eres la luz en tu casa. Ok, hay otra tercera pregunta. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la responsabilidad del hombre de evangelismo? Entonces, ya aunque hemos estado abordando nuestra responsabilidad, vamos a seguir hablando un poco más de ella. Dice, cuando leemos toda la Biblia, hay tres cosas fundamentales que estamos llamados a hacer. A orar, a buscar a los perdidos y a proclamar el evangelio. En primer lugar, orar. En Colosenses 4:4, el apóstol Pablo dice, perseverad en la oración. ¿En qué hay que perseverar? En la oración, velando en ella con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Entonces, el apóstol Pablo le está pidiendo a la iglesia de Colosenses que orara por él, por el resto de los apóstoles, de las personas que estaban siendo evangelistas, misioneras en aquel tiempo, para que Dios les abriera puertas a ellos para evangelizar la palabra, para evangelizar y proclamar la palabra del Señor. Eso Pablo también le pidió a la iglesia de Efesios en el capítulo 6. También habla, oren por mí para que me sea abierta la puerta para seguir predicando la palabra de Dios. Miren, una de las responsabilidades que tenemos como iglesia es orar por los misioneros, por los pastores, por los evangelistas, por todo lo que predican la palabra. Mis amados, tenemos que orar como iglesia por esas personas que están en esos lugares inhóspitos, peligrosos, predicando la palabra del Señor.
¿cierto? Hay gente que predica la palabra en las cárceles, en los hospitales, en las calles. Hay gente que está predicando en las montañas, en los grupos indígenas. Hay gente que está predicando por allá a los grupos islámicos, donde es prohibido predicar otra religión diferente a la que ellos predican y están arriesgando sus vidas. Tenemos que orar por los que están predicando la palabra de Dios en este tiempo. Es nuestra responsabilidad como iglesia orar al Señor. Ahí entonces debemos orar antes de compartir. Orar mientras compartimos y orar después que compartimos el evangelio. Si tú vas a predicarle la palabra del Señor a una persona que ya conoces, entonces previamente ora al Señor. ¿Cierto? Ora al Señor. Si eres acompañado por otra persona, que mientras tú estés predicando, evangelizando a la persona, la que te acompañe, ore en ese momento. Y después de haber compartido, sigue orando. Es decir, la tarea de orar nunca termina. ¿Cierto? ¿Orar para qué? Orar para que se abran puertas, para seguir predicando el evangelio, y orar por discernimiento al compartir el evangelio. Mire, eso no es hablar por hablar. ¿Por qué? Porque cada persona está pasando una situación de su vida. Y en el momento de yo orar, estoy pidiéndole sabiduría a Dios para que ponga las palabras indicadas para hablar a esa persona. Si esa persona, ¿cierto?, tiene un problema de droga, tiene un problema de prostitución, ¿cuáles son las palabras, Señor, que tú quieres poner en mi boca para hablar a esa persona? Si esa persona está atravesando un momento de crisis económica, ¿cierto?, si tiene problemas familiares, ¿cuáles son las palabras, Señor, que vas a poner en mi boca? ¿O de qué manera yo he de abordar a esa persona para predicarle la palabra de Dios? Y estoy seguro de que no vamos a abordar de la misma, sí, de una misma perspectiva a todas las personas, porque todos están pasando por diferentes situaciones. Entonces, orar para que Dios esté dando discernimiento para presentar el evangelio en el momento de compartir. Entonces, aquí, lo primero que tenemos que hacer como responsabilidad que tenemos como iglesia, ¿cierto?, es orar. Lo segundo es buscar a los perdidos con el evangelio, ¿cierto? En Lucas 19:10, Jesús dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar, ¿cierto? Él nos buscó, Él nos halló. Jesús le está diciendo a los discípulos: ustedes no me eligieron, sino que yo los elegí a ustedes. Los escogí a ustedes para que ustedes lleven mucho fruto. Entonces, si eres cristiano, si ya has recibido a Cristo en tu corazón, fue porque Dios te llamó, porque Dios te escogió primeramente. Y aquellos que van a ser salvos es porque ya están en el plan soberano de Dios para que sean salvos, ¿cierto? El propósito de Jesús al venir era glorificar al Padre al buscar a los pecadores. Esta misma idea es vista en Juan 17:18, donde Jesús dice: y ahora, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío, así yo los he enviado al mundo. Jesús está orando al Padre por sus discípulos, ¿cierto? Porque los discípulos son los que van a continuar la tarea de seguir predicando el evangelio a la humanidad, ¿cierto? Entonces, es eso. Sigue diciendo: como discípulos de Jesús hemos sido enviados por él. También podemos ver esto en Mateo 28:19, donde está este versículo de la gran comisión. Jesús dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. La tarea es id, ¿cierto? Muchos de nosotros oramos para que la gente llegue a la iglesia y la gente llega por la misericordia de Dios, porque Dios los atrae. Pero nosotros como iglesia tenemos que ir. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que como iglesia estamos desarrollando en este tiempo para ir? Bueno, precisamente el trabajo de los grupos pequeños, donde están llegando los vecinos, sus familias allí a su casa, ¿cierto? Es porque nosotros estamos yendo a sus lugares. No esperemos que la gente llegue a la iglesia, no, hay que ir donde ellos están. Ahora, tu lugar de trabajo, tu lugar de estudio, el barrio donde estás, la familia donde estás, entonces estás rodeado de mucha gente y allí puedes hacer esa obra. Romanos 10:13 al 15, me gusta mucho esta parte, donde Pablo, él mismo,
que nos habló sobre la presciencia, la predestinación y el llamamiento, ahora claramente enseña la necesidad de que busquemos a los perdidos con el evangelio cuando dice, oiga, escuche bien, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cierto? Los pies de aquellos que evangelizan, que comparten, que disipulan, que forman en el conocimiento de Dios y de su palabra, esos son pies hermosos. Pero allí Pablo nos hace unas preguntas retóricas, ¿cierto? Han de creer en el Señor, pero ¿quién les ha de anunciar? ¿Quiénes han de ir? ¿Cierto? Mis amados, ¿será que tú estás allí en ese listado? ¿Tú estás allí en ese propósito de Dios para que vayas, para que hagas la labor en el lugar donde Dios te ha puesto? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Por eso el Señor envía a sus discípulos. Los envió de 2 en 2, en una ocasión a 70, para que fueran y predicaran, echaran fuera demonios y todo eso. Pero luego le da poder a los discípulos, ¿cierto? Y allí en la gran comisión de Mateo 28, del 19 al 20, lo encontramos. Así que, mis amados hermanos, el segundo punto como responsabilidad nuestra después de orar es buscar a los perdidos. Y tercero es proclamar el evangelio. Vamos a hablar de la predicación del apóstol del apóstol Pedro en Hechos 2, 23 al 38. Esa es la primera predicación de Pedro después que el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. Y dentro de esos apartes dice, a este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de pecado. ¿Qué hizo Pedro ese día? Predicó la palabra de Dios, un mensaje de arrepentimiento. Y luego dice que cuando Pedro termina de predicar, la gente es compungida, se arrepiente y le dice a Pedro, ¿qué haremos? Y lo que Pedro dice, arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Cristo como señal de que creen en Él. Esa es la tarea de proclamar el evangelio. Él proclama lo que Dios hizo y lo que debemos hacer. ¿Cómo deben responder? Este mismo enfoque se encuentra en casi todos los capítulos del libro. Los discípulos están llamados a proclamar el evangelio. En 2 Corintios 5, del 14 al 21, se nos dice que como embajadores de Dios se nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Dios ha dado a su Hijo como sustituto de los pecadores y ahora Él ruega a las personas para que se reconcilien con Él. Fíjense, mis amados, que ahí está el amor de Dios, la misericordia de Dios, Dios rogando, ¿cierto?, por que las personas sean salvas. Jesucristo está intercediendo al Padre por aquellos que todavía no son salvos, para que un día vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, y ya terminamos. Como conclusiones y tareas. Conclusión. El evangelismo es el acto soberano de Dios del cual somos partícipes. Dios nos escogió a nosotros para hacerlo, no a los ángeles. Dios pudo haber enviado a los ángeles, pudo haber escogido a los querubines, a los serafines. Dios pudo haber escogido a otros seres, ¿cierto?, para que predicaran el evangelio, pero no es así. Dios escogió a los hombres. Dios escogió a la iglesia. Dios te escogió a ti y me escogió a mí para que podamos cumplir con ese plan soberano de predicar el evangelio. Mis amados, estamos llamados a hablar a las personas y a confiar en Dios. El doctor Bill Bright, pero no conozco bien el inglés, dijo una vez que el éxito en el evangelismo es compartir claramente el evangelio en el poder del Espíritu Santo y dejar los resultados a Dios. Así de sencillo. Nosotros simplemente declaramos la palabra, hablamos la palabra, confesamos la palabra, y quien está tocando a la puerta de esa persona es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Recuerden que es el Espíritu Santo quien abre el corazón, quien toca el corazón,
quien propicia ese momento para que esta persona pueda recibir y creer en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. La tarea nuestra simplemente es proclamar la palabra de Dios. ¿Qué tareas tenemos? Orar. ¿Orar por qué? Orar pidiendo a Dios que te dé un corazón por los perdidos. ¿Cierto? Dice la palabra que a Jesucristo le caracterizó que tenía compasión por los perdidos. Dile a Dios que te dé compasión, que te dé ese amor por aquellas personas que todavía no conocen de Dios. Hay personas que son apasionadas por evangelizar, por compartirle a otros. Dile, Señor, dame a mí un poquito de eso también, que yo pueda ser un instrumento en las manos tuyas para poder compartir a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi hija, a mi hermano que todavía no te conoce. Segunda tarea, pídele a Dios que abra puertas para el evangelio, ¿cierto? Dile, Señor, dame ese discernimiento para saber el momento propicio y a quién también compartir de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, mis amados, tenemos otra tarea y es orar a Dios para que muestre a esas personas a las cuales le debemos compartir el evangelio. ¿Qué tal entonces si le dice, Señor, yo quiero comprometerme en este día para poder ser un instrumento en tus manos? Entonces, mis amados, Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios que es el dueño de todos los habitantes que hay en este mundo. Que Dios, en su misericordia, nos ha escogido a nosotros. Y también nos ha escogido para que nosotros prediquemos y proclamemos el evangelio para que otros puedan creer también en este tiempo. Recordemos que como iglesia tenemos la tarea de orar al Señor todos los días por aquellos que todavía no conocen al Señor. Orar por todos aquellos que predican y que enseñan la palabra del Señor a otros. Entonces, que sea el Señor, Dios Padre, Dios poderoso, dirigiéndonos, acompañándonos y bendiciéndonos en esa tarea que nos ha concedido de predicar el evangelio. Recordemos la frase de Francisco Núñez: en tanto la iglesia no cumpla con su misión evangelística misionera, no justifica su existencia. Bien, mis amados, terminamos hasta aquí esta parte de la presentación, deseándoles que el Señor les bendiga en gran manera.